Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta clase, esta asignatura de redacción periodística, géneros periodísticos audiovisuales. Hemos querido compartir la experiencia de un excelente profesional en el área de las caricaturas, que tiene, por supuesto, otras experiencias que compartir con nosotros. Bienvenido, Joaquín Carrasquilla, gracias por estar aquí en este grupo selecto de jóvenes de la Universidad Latina. También está con nosotros el profesor, por favor, para que se presente. Sí, claro. Buenas noches, mi nombre es Isamal Mustafa. Soy docente de la Universidad Latina y doy clase en animación, dibujo y también soy ingeniero en sistemas informáticos. Un placer conocerles. Gracias, profesor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias bueno, a ustedes. Principalmente lo que queremos en este momento, tenemos dos partes en este encuentro con Joaquín. La primera parte para hablar de él y su trayectoria, y luego vamos a que nos dé algunos consejos útiles para hacer una caricatura, básicamente es eso. Y bueno, vamos para que empieces con una presentación, Joaquín. Sé que pues ha estado vinculado al tema de la producción de cine, además de la caricatura, pero que has estado en este ambiente por muchos años y que conoces perfectamente esa evolución, esa transformación, ¿verdad?, de las caricaturas a lo que hoy en día, y sobre todo la caricatura periodística, o sea, cómo exactamente llevar esa pasión por el dibujo, por la caricatura, en un ambiente periodístico que también ha ido evolucionando. Así que empezamos y los estudiantes y profesores están invitados también a hacer preguntas a Joaquín. Adelante, Joaquín. Bueno, primero que todo, gracias Bárbara por invitarme a tu clase y saludos a todos los que están presentes virtualmente. Es la primera vez que hago esto, así que también para mí es interesante y un aprendizaje. Bueno, digo, me imagino que te comento, o sea, que te gustaría saber cómo, bueno, yo creo que lo primero es sí, claro. por lo primero, ¿no? Yo vivía cerca del diario La Prensa cuando lo estaban construyendo. Y en esa época yo era muy fanático de ver las caricaturas políticas de un caricaturista inglés que publicaba en La Estrella de Panamá, que se llamaba Luri. Entonces, bueno, no sé, yo veía esas caricaturas y decía, wow, esto es lo máximo. Y decía, cuando termine La Prensa, voy a ir a buscar trabajo. Y de hecho, así mismo fue. Fui y hablé con Wilfie y desde los 12 años empecé el tema de las caricaturas. Al principio, Wilfie me daba las ideas, pero no tardó mucho tiempo en que yo mismo ya fuera desarrollando mi propio... De hecho, yo fui, después de Wilfie, el primer caricaturista que entró a La Prensa. Después entró Vic y después, mucho rato después entró Rack. Todos Así famosos. Los jóvenes aquí presentes a lo mejor no recuerdan esos nombres, o sí lo recuerdan. Ellos no habían ni nacido, Joaquín, algunos. Pero lo importante es que sepan que hay una historia en Panamá de la caricatura y que han tenido un poder impresionante en una sociedad como la nuestra. Nos gustaría que nos hablaras de esas anécdotas importantes. Bueno, te puedo decir que las caricaturas, la mayoría de la gente no sabe la importancia o el poder que pueden tener. Una vez Arias Calderón me dijo, tú sabes que lo importante, o sea, es un pedacito del cuarto poder y dice que uno de los grandes valores de la caricatura es que tú puedes hacer una caricatura y te la puede entender hasta el último campesino de la montaña que no sabe leer. Cosa que para, como te digo, cualquier político es muy, como te digo, atractivo, ¿no? Ahí te veo que te congelaste, pero no sé si estás ahí todavía. No, aquí estoy. Pasa que está mi foto. Ah, ok. Bueno, entonces, eso por un lado, y es un pedacito del cuarto poder.
recuerdo una anécdota donde, bueno, ahí va esta anécdota, esta fue con el toro. Resulta que en la época del toro yo le había hecho muchas caricaturas en las elecciones de la candidatura del toro. Y bueno, subió el toro al poder y de repente había pasado un mes y todo estaba tranquilo, o sea, no había pasado nada, todo estaba súper tranquilo. Y me acuerdo que me encuentro yo un día y digo, wow, no tengo ninguna idea, no está pasando nada, no sé qué Una dibujar. crítica que hay que hacer en ese dibujo. Ajá, entonces, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo lo que hice fue que me dibujé a mí mismo en la caricatura, en el escritorio, dibujando y mirando para afuera y diciendo de que, ¡hey, toro! Algo malo que no tengo nada que dibujar hoy. Y entonces resulta que el toro le encantó. Entonces yo tenía la oficina con mi papá, en la oficina de mi papá, y la secretaria siempre llamaba, le decía a mi papá, oiga, aquí ya nos dice que el presidente, que quiere hablar con usted, que no sé qué. Mi papá pensaba que era vacilón y que no debe ser alguien que está molestando. Y así como 2, 3 veces hasta que una vez él cogió el teléfono y entonces dice el toro, no, que aquí habla el presidente de la República. Y mi papá dice, bueno, y aquí habla el legislador Carrasquilla. Dije, no, en serio, habla Ernesto Pérez Valladares. Dije, usted es el caricaturista. Y mi papá dice, no, ese es mi hijo. No, dígale que por favor me llame, quiero hablar con él. Bueno, me invita a la presidencia, yo voy a la presidencia y me dice, dije, Joaquín, tú sí me tiraste plomo en las elecciones, me dice, pero al fin hiciste una que me gustó y me dio risa. Y entonces me llevó a ver cómo, ven para que te voy a enseñar cómo debo entrar a la presidencia. Y me enseñó y que mira, ven todas las alfombras manchadas y mira nada más, las mesas todas raídas. Hasta me llevó a ver de que dónde dormía en Dar y se veía de que la mancha de grasa hacía respaldar. Y yo no voy a vivir aquí, hazte una caricatura de esto. Pero digo, obviamente no la hice. Y al final, el toro prácticamente me pone el sueño de mucha gente ahora y me dice, y que bueno, súmate, ¿qué quieres? Y yo en esa época me iba muy bien porque yo también me desenvolvía en publicidad, produciendo comerciales. Estaba muy bien, gracias a Dios, y entonces, y a mí no me gustaba la política. Y yo, no, tranquilo, no hay problema. Pero eso me ha pasado con, no solo el toro, me pasó con Martinelli, me ha pasado con mucha gente. Y la verdad que a veces me pregunto que si soy el hombre más tonto del mundo o el más inteligente. Porque no, dijiste que no a Sí, todas estas propuestas. sí, yo le dije que no y era como que pide lo que quieras. Imagínate. ¿Puedes mostrarnos algunas de tus caricaturas últimas para que la vean los chicos y el profesor y los invitados? Bueno, aquí tengo una que es del vice. Esta pues yo la saco por las redes sociales y a veces las ponen en los programas de opinión de televisión. No sé si logran ver, ahí se ve. Sale el vice diciendo que todas las redes, bueno, cuando le dan y todos los medios tirándole plomo y que él dice que, hey, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que es? A ver, por acá tengo... Voy a enseñar otra. Disculpe, ese es Gaby Carrizo, ¿no? Exacto. Aquí lo puede ver. Bueno, lo único que no está es el pelo negro porque eso después yo lo escaneo y lo pinto en la computadora. Entonces, hecho a mano. Entonces aquí tengo otro. Esto fue cuando sacaron a Rolando Mirones. Ahí está Anito. Y tengo esta ¿cómo es? El de la Caja de Seguro Social, el señor Enrique Lao. Que también aquí... ¿Qué dice el texto? El pueblo dice, cuidado con el Radio Bemba, redes sociales y WhatsApp.
y lo está como mirando con una lupa, ¿no? Y este está votando en el tambucho el tema de los contratos de la Compañía de México de 180 millones, más o menos. Eso me recuerda cuando me acabo de recordar cuando me demandó el presidente Endara también. Imagínate, mira el poder de una caricatura, que recién sube Endara, él le da unos indultos a unos militares y la gente se sintió decepcionada porque cómo así que viene la democracia y entonces Endara le da unos indultos a los militares y hizo una caricatura donde se podría interpretar como que ellos iban corriendo con unos maletines llenos de dinero y el dinero pareciera que le entraba en los bolsillos de Endara. Y él se puso furioso porque, no conocíamos a Endara, después nos dimos cuenta que fue un presidente bastante bueno, prístino, y bueno, el tema fue que la demanda se fue, o sea, la gente decía, en todo el mundo. Se demandaron por la caricatura. Ajá, y eso salió en el Chicago Tribune, New York Times, El País de España, por todos los medios del mundo, porque decían, como un presidente, después de 21 años de dictadura, lo primero que hace es demandar a un caricaturista. No, y lo que hizo fue hacer famosa la caricatura que tal vez hubiera podido quedarse quieto ahí, ¿no? Y a mí me disparó también, me puso también, ahí fue la primera vez que la gente como que me puso en la palestra, pues, entonces, y yo era un pelado, entonces, en la discoteca me decían, y que, oye, allá afuera está Endara que te quieren pegar, que no sé qué. Para terminar el cuento, tuve que ir a la procuraduría, me enseñaban la caricatura y que a quién se parece este que está aquí. Y entonces yo dije, bueno, yo no sé, ese es un personaje que yo inventé, se llama Filomeno. No se le parece al presidente Endara, fue Rogelio Cruz en esa época. Y entonces estaba Delmiro y hubo manifestación de los periodistas y llegaron los caricaturistas. Y Delmiro, que es uno de los que hace las caricaturas, ¿sí saben quién es Delmiro? De la ¿Saben quién es Delmiro o no? Sí. ¿Quién es Delmiro? Delmiro de la Cáscara, ¿no? Que también él es caricaturista. Pero Sí. A mí me sorprende que Delmiro hacía unas caricaturas tan fuertes, pero también estaba bien pelado, y él estaba escondido detrás de una puerta cuando me estaban indagando el procurador y así todo como asustado, así como tú lo ves en la Cáscara. Y yo decía, dije, oye, ¿qué pasó con Delmiro? Delmiro que yo pensé que era un tipo todo valiente y es igualito como tú lo ves en la Cáscara. Laura, ¿y tú querías preguntar algo más? ¿Qué más quería preguntar de los muchachos aquí? Yo quería preguntar, disculpa. Sí. Ajá, yo quería preguntar acerca pues al inicio de toda tu carrera como caricaturista, ¿cómo sientes que fue la competencia con otros colegas que también se dedicaban? Porque tengo entendido que, como mencionaste, habían otros que hacían lo mismo que tú, pero ¿cómo sentiste esa competencia aún así que podrías estar sobresaliendo, pero igual estaba la competencia con otros colegas, ¿no? Bueno, en cuanto a los que trabajábamos en la prensa, no se sentía un ambiente de competencia porque por alguna razón, yo, después de mí entró Vic, que él, no sé si has visto las caricaturas de él, que él firma Vic, y hicimos una química buenísima, o sea, llegamos porque todos somos fanáticos, nos gusta el cine, nos gusta las series, nos gusta... Entonces, yo conocí a Vic y fue como que nos hicimos súper amigos, de que, oye, no sé qué, que vamos a hacer videos y vamos a hacer películas y no sé qué, y nos metimos en unos concursos que se hacían, que eran como de cortometrajes en esa época, pero realmente en la prensa ahí mismo no se sentía quizás lo que dábamos era opiniones de los caricaturistas de otros medios. La competencia. Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En esa época está Félix, que todavía hace caricaturas. Peña Morán. Entonces lo que hacíamos no era como en un tema de negativo, pero a veces nos podíamos analizar el trazo. Por ejemplo, Félix antes tenía un trazo muy amarrado. Entonces nos poníamos a ver y que, oye, pero Félix hace buenas
caricaturas, pero todavía le falta como que soltar la mano y cosas así, ¿no? ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Andrea. Yo quisiera hacerte una pregunta, Joaquín, aparte de tu trabajo hermoso. ¿Tienes alguna persona como tu fuente de inspiración? Bueno, sí, tengo la persona que me inspiró, pero no es, ¿tú dices como caricaturista o en general? En general. Bueno, a mí me inspiró mucho y te aconsejo que vean esa película porque no es de lo que la gente piensa. A mí me inspiró mucho las películas de Rocky de Sylvester Stallone. Esas películas más bien te daban un mensaje de cómo, de luchar por tus sueños, de tus metas, de que la vida te puede golpear fuerte, pero en una de las últimas películas, él dice no es qué tan duro, o sea, él comienza diciendo como que la vida no es que arcoíris y siempre está soleada, la vida te puede golpear tan duro que te va a dejar de rodillas y te puedes quedar ahí permanentemente si no te paras y sigues adelante. La vida es qué tan duro te pegan y sigues adelante. Así es como se gana la pelea. O sea, si tú ves la saga de Rocky, tiene mucho mensaje motivacional. Y también el otro es, que ya tan viejito de ellos, Arnold Schwarzenegger, porque Arnold Schwarzenegger, si te estudias la historia de él, yo creo que es la única persona en el mundo que desde que él era pobre y estaba en Austria, se planeó todo lo que iba a hacer. Él dijo de que yo cuando vaya a Estados Unidos voy a ser el campeón. Él fue como campeón de fisiculturismo 15 veces, Mr. Olympia y Mr. Universo. De ahí dice, yo no quiero ser un actor de cine, yo quiero ser el actor de cine mejor pagado de Hollywood. Y lo logró. Digo, yo voy a ir y me voy a casar con una mujer influyente de Estados Unidos, y lo hizo también con una Kennedy. Y yo digo, pero bueno, de repente tú le puedes tirar los perros a una chica, pero digo, no necesariamente la vas a conseguir. Y se lo consiguió. Después se volvió gobernador de California, que es la quinta economía más poderosa del mundo, y después siguió haciendo películas. O sea, es una cosa increíble, pero él, cuando consiguió su primer papel, ya él era millonario, porque él no tuvo que lavar platos ni nada como hacen los actores. Él llegó y estudió ciencias administrativas, lo que sería ahora administración de empresas, y preguntó, ¿qué es lo que aquí se hace más dinero más rápido? Y que bueno, bienes raíces. Entonces se metió en bienes raíces, hizo una fábrica de bloques, y como hay terremotos a cada rato, hubo un terremoto y con todos los bloques que había hecho se hizo millonario. O sea que cuando le dieron su primer papel ya era millonario. Si pudieras definir tu vida en estos momentos con una palabra, ¿cuál sería? En estos momentos, con una palabra te puedo decir que estoy, digamos, renaciendo. Reinventándote. Sí, trato de variar esa palabra que se utiliza ahora bastante, que creo que podemos usar otros. Renaciendo, sí, ¿no? Podemos usar otros Como el Fénix. sinónimos. Sí, porque me siento que me encuentro en un momento en la cual mi carrera está tomando otros rumbos, en que, bueno, que la verdad que casi todo el mundo está con el tema de reinventándose, pero ya lo mío venía desde antes, ¿no? Porque por el tema del cine que habíamos conversado, ahora casualmente se me abrió una oportunidad y estoy publicando caricaturas en un periódico de Nueva York, se llama La Voz Internacional de Nueva York. Y están empezando a dar frutos muchas cosas que yo venía pues desarrollando, y que un colega, Alex Atencio, me dicen, y que algunas, ¿cómo te digo? Me ha ido muy bien con el tema de las estatuillas, que esto ha sido, son regalos. Puedes enseñar las estatuillas que tienes para que la conozcan también. Los que no conocen, ¿no? Algunos deben saber las estatuillas famosas de Joaquín.
Sí, mira, aquí Claro. les voy a enseñar, aquí está, por ejemplo, pueden ver a Britney Spears. Acá atrás tenemos al búfalo sexual. Aquí tenemos a Zulay. Oh. Aquí está la ex primera dama. Nos gustaría saber si todavía tienes el de Endara. Creo que por ahí, no estoy seguro, pero creo que por ahí lo tengo, pero ahora mismo no lo tengo a la mano. Pero mira, aquí tengo a Antonio Banderas, el Papa, Pedro Helbron, el Thriller de Michael Jackson, Al Pacino, y Kendra, la que era novia de Hugh Hefner, el de Playboy. Pero bueno, el tema es que las esculturas fue una evolución de la caricatura y llevarla a la tercera dimensión. Y ese es otro cuento, porque cuando yo hice esa primera exposición, no se acostumbraban a hacer muchos eventos sociales, ni había lanzamientos ni nada. Y yo dije, ay, ¿qué tal si yo hago esto en un momento en que hubo dizque, una especie de la economía como que un poquito bajó, nada comparado con esto? Y dije, bueno, voy a hacer el tema de las esculturas. Y entonces hice la exposición e invité a todo el mundo, que ahí estaba, ¿qué te digo? Expresidentes, Juan Carlos Tapia, los dueños de los canales, todos los periodistas de Panamá, está en YouTube, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que también ahí lo estoy activando con contenido ahora. Y que resulta que fueron 300 personas a la exposición y por espacio de 3 meses me contaba el dueño de la galería que llegaba gente hasta el interior y llegaban como, yo no sé cuánto me decía él, yo no sé, como 100 personas diarias por 3 meses y llegaban del interior a tomarse fotos con las estatuillas y no sé qué. Entonces, eso evolucionó y lo logré internacionalizar. Por ejemplo, yo le he hecho a Gloria Estefan, ¿qué te puedo decir? A Daddy Yankee. Recientemente le hice una a Rudy Giuliani, que es el abogado de Donald Trump, y el alcalde, que hicieron hasta una película de él, de cuando se cayó las Torres Gemelas, él fue como un héroe nacional. Y le he hecho, ¿qué te digo? A muchos artistas, CEOs internacionales, cantantes, Jerry Rivera, Rubén Blades, Durán, y ¿Y artistas. alguien te ha dicho que no les gustó o todo el mundo ha reaccionado bien ante las estatuillas? Bueno, en YouTube también lo pueden ver. Siempre lo que me viene a la mente es la primera vez que fue el día de la exposición. Yo fui a Canal 13 y también la gente de Canal 13 le quiso jugar una broma a Lucy, porque al principio yo las hacía mucho más exageradas, como debe ser una caricatura, con los rasgos exagerados. Ahora las hago más amigables, ¿no? Entonces yo llevé la de Lucy Molinar y Lucy, cuando lo vio, quedó en shock, porque digo, era algo que nadie nunca había visto. Y entonces ella dijo, esto no puede ser, está horrible, esa no soy yo. Y la agarraba y decía, no, nadie va a ver esto en la exposición, todas menos esta, porque primero se estaba burlando de la de Jenny Anese, de Mariana Fábrega, una que dice, ay, pobrecita Jenny, pobrecito pobrecito lo... Y al final, ¡pam!, le puse la de ella, y hasta que se trancaron las llamadas de Canal 13, y dije, bueno, me han dicho por aquí que dice que la enseña, que se ve mal. Bueno, la cosa fue que eso fue el catalizador y todo Panamá fue a ver nada más la estatuilla de Lucy Molinar. Y de ahí no he parado de hacer escultura desde esa exposición. Y esa escultura también tiene otra anécdota larga que tiene que ver con el toro, porque resulta que se la regalaron al toro y el toro la tuvo en la presidencia los 5 años de su mandato en el despacho para que todo el mundo la viera, porque en esa época ellos no se llevaban bien. Pero es una historia más larga y divertida todavía esa. Joaquín, una preguntita acerca de eso. Esa transición de las caricaturas a las estatuillas, ¿eso fue una transición que fue gradual o eso fue de un momento a otro que dijiste, ay, voy a hacer estas estatuillas?
¿Cómo fue ese cambio, de un arte a otro? Porque uno es un arte de la caricatura y la estatuilla ya viene siendo más sofisticado, por decirlo así. Sí. Bueno, lo que sucede es que cuando yo era niño, yo hacía muchas cosas a la vez. O sea, yo dibujaba, hacía caricaturas para mí, pues, o sea, creciendo, me gustaba trabajar con la plastilina en ese momento, masilla, hacía cómics, que por ejemplo es algo que ahora voy a empezar a desarrollar y hacer poner en redes. Y eso estaba ahí, y trabajando en la prensa, yo una vez hice una de un señor, un escritor que escribía en la prensa, y hice otra de otros políticos, y me acuerdo que el director de redacción me dice que, oye, esto está chévere, algún día deberías hacer de más gente. Y ahí quedó la idea por un tiempo, hasta que llegó el momento de la exposición, que yo dije que, bueno, creo que es el momento para hacerlo, ¿no? Pero Okay. todo el tema de cine, todo el tema de estatuillas, realmente todo nace porque mi pasión principal es el cine. Pero como en ese tiempo no era imposible trabajar en cine, la forma mía de expresar mi amor por el cine era hacer estas otras cosas, ¿no? Pero después... Que agarras ciertos actores específicos que has mencionado, que de las películas que te han inspirado y se ven reflejados en las estatuillas, ¿no? Sí, Entonces, lo que yo hacía como hobby era que yo agarraba un cráneo de esos de plástico, como de carabela, y yo me ponía como hobby a hacer las caras de los actores de cine que a mí me gustaban. Y increíblemente, años después, logro pues vendérselas a ellos, etcétera, y ser reconocido por eso. Pero también logré producir la primera película panameña, que empezó todo el movimiento de cine, que viajó a festivales internacionales, y que entonces, pero todavía en el campo del cine, o sea, estoy, gracias a ¿Qué Dios, ahora. película fue? ¿Qué película? Esa se llamó La Noche, que fue con Cito Bárez, Romina Calvo, yo también actué, y otra muchacha, Desiree Guerini. La Noche, y tuvo muchos récords. De hecho, La Noche estuvo en muchos festivales de cine y fue la más rentable económicamente dentro de su modelo de negocio, hasta las de ahora que ha hecho Raúl Montenegro. Por encima de la de Durán, por encima de, por ejemplo, Chance, porque en esa se gastó más plata, o sea, y más difícil recuperar. Acá el modelo de negocio, esto no costó mucho, y el modelo de negocio... Recuperó. Ajá. Muy bien, pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta, Joaquín. Con las caricaturas o con las estatuillas, utilizas mucho el humor, como podemos ver, pero ¿en qué te basas para destacar los rasgos que le son propios a cada persona de la cual estás tratando de explicar? Tú dices, ¿qué rasgos utilizo? ¿De qué te basas para como que destacar, ¿no? Porque la caricatura, pues, como que exageras algunos rasgos de las personas, ¿no? Bueno, es importante estudiar, pues obviamente se requiere mucha observación. Es bien importante la observación, porque tú tienes que desarrollar eso para ver que la separación de los ojos, que si el tipo tiene los ojos muy separados, o la boca muy chiquita, pero lo más importante de todo no es los rasgos, sino captar la esencia y, ¿cómo te digo?, la personalidad del sujeto. O sea, porque tú puedes hacer los rasgos, pero si tú no tienes en cuenta, por ejemplo, ¿qué te digo? Vamos a algún político así conocido, Martinelli. Martinelli, ¿cuál es la expresión de Martinelli? Martinelli tiene una expresión como de vivo, tiene una expresión como del pingüino, una cosa así como de un tipo así. El villano favorito. Sí, de mi villano favorito. Entonces, tú tienes que, en la caricatura,
si no le pones ese ingrediente, hay algo siempre como los dibujos que te hacen detrás de los buses de los artistas, que tú dices que uno como ¿Es que, o no es? como que tiene los rasgos, pero no termina de llegar al 100%. Es por eso, porque no tomas en cuenta lo que se llama la esencia de la persona. Por ejemplo, en Dara era un pan de dulce, entonces tú tenías que ponerle cara de bonachón, como que le decían ñoño también. Ahora, bueno, le doy la bienvenida al profesor Moisés Sánchez también y, por supuesto, los invito, igual que al profesor, a que hagan preguntas y también pues para compartir, ¿no? Bueno, yo realmente, bueno, un placer, señor Joaquín. Yo ayer estuve como indagando un poquito en lo que era su entrevista con Cala en 2012. Me pareció una entrevista bastante interesante porque creo que, bueno, justamente nos hablaba de todo un poco, de su paso por el cine, también por el tema de las estatuillas me pareció súper interesante, pero sí me llamó la atención algo en específico. En una parte comentaba que básicamente en el periodo Noriega, pasó por algo así, digamos, un exilio. Entonces me pareció como interesante resaltar porque quería preguntar que siente que el exilio a Costa Rica le hizo tener alguna idea del peso que tienen sus caricaturas en la opinión pública, al ver que realmente pueden como tocar fibras sensibles en los líderes de Estado. O sea, ¿cómo fue realmente ese proceso para usted? Si fue transitorio en todo el tema de su carrera. Sí, bueno, ahí lo que sucedió fue que yo tenía un amigo que era amigo pues de los militares, del gobierno de turno, que me alertó y me dijo que oye Joaquín, de que tú sabes que ya oí que van a tomar una acción contra ti, además de que yo había hecho una caricatura muy fuerte de Noriega, donde fue cuando habían encontrado a Espadafora decapitado. Entonces, Sí. yo agarré, y él había declarado ese año, dije, año de la paz, seguridad sin guerra. Entonces yo agarré y en una mano lo puse, pues, dije, con la paloma de la paz decapitada y con la banderita diciendo eso. Entonces, la cosa fue que mis papás se asustaron, pues yo empecé bien peladito en este tema. Y entonces, dije, bueno, vámonos. Aparte que Panamá estaba completamente, o sea, Ya caos por todos las lados. universidades estaban cerradas, no podías ir a la universidad. Entonces, mi familia dije, bueno, vámonos para Costa Rica, porque mientras todo, pues, y entonces, pero, digo, no, gracias a Dios por mi familia, pues que me apoyó bastante bien allá en Costa Rica. Yo estaba bastante cómodo allá. Y estando allá, la verdad que me la pasé súper bien. Personalmente fue como un destape para mí. Pero sí, definitivamente lo que tú dices del poder que tienen las caricaturas, así como eso, te mencioné lo de la demanda en Dara, una vez tumbé una campaña publicitaria porque el Hotel Panamá parece que había un negociado de unos diputados y había algo bajo la cuerda, y entonces había salido un comercial que decía que algo está pasando en el Panamá. Dice, disfrute de nuestras instalaciones y no sé qué va, y salía eso en televisión. Entonces yo agarré el eslogan ese y puse a los diputados como con una plata así como que iba con un chanchullo ahí con el Hotel Panamá y puse de que algo está pasando en el Hotel Panamá. Tuvieron que quitar toda la campaña publicitaria por esa caricatura. Joaquín, con ese tema de que te tuviste que ir a Costa Rica un tiempo, con ese pequeño conflicto que hubo, que pudo tener peligro tu integridad y tu vida, ¿llegaste a dudar en seguir con este tipo de caricaturas? ¿En algún momento? No, para nada. Mira, por dos o tres razones. Una, primero, el ambiente en general sacaba, ¿cómo te digo? En todas las personas, no solo en mí, sacaba como esa parte heroica que quizás todos tenemos, ¿no? Entonces, el mismo ambiente te ayudaba. Por otra parte, yo estaba tan pelado que a veces yo no me daba cuenta el riesgo que yo estaba El riesgo real, ¿no? Claro. Mis papás eran los que estaban asustados, pero
yo dije, no, yo tiraba, pero a matar, o sea, con todo, durísimo, ¿no? Y entonces, no, yo seguí, aparte que en forma de autorrealización, era muy gratificante ver cómo el trabajo tuyo podía influir de tal manera como las caricaturas mías eran como una catarsis y muchos decían que la cara que yo le dibujaba a Noriega era como la más parecida, se volvió como la cara insignia de Noriega en caricatura. Entonces, era muy gratificante ver, por ejemplo, cuando me demandó Endara, yo iba manejando y me gritaban de los otros carros, y que ahora dale una Mayín, que no sé qué. Entonces, desde el punto de autorrealización, era muy gratificante también, a pesar de que era peligroso. Bueno, y realmente creo que eso me puede llevar como a otra de las preguntas que quería plantearle de cómo siente usted que conjuga esa sátira de, digamos, porque, o sea, cada caricaturista imagino que tendrá su manera de captarla, pero cómo juntar esa sátira con lo que pasa en la actualidad, o sea, con la noticia, cómo es ese proceso creativo para usted, el venir con una noticia, con un acontecimiento, porque realmente me parece interesante, porque es como decía la profe Aurora en estos días, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es el poder agarrar lo que está pasando en el mundo y poder enviar un mensaje tan claro como usted comentaba en solo una imagen? Sí, bueno, para eso es interesante tu pregunta porque para el tema de las películas de cine y cuando trabajé en publicitarias, hacer una caricatura, o sea, nosotros teníamos que hacer una caricatura que fuera buena todos los días, por N cantidad de años que yo estuve en medios de comunicación. Entonces eso te da una agilidad creativa, pero, ¿qué te digo? Es como que estás practicando eso todos los días, es como si fuera, ¿qué te digo? Alguien que está practicando para las Olimpiadas el salto más alto. O sea, desarrollas una capacidad de creatividad increíble porque tienes que crear, no puedes hacer una caricatura mediocre, tienes que hacer una buena. Entonces, el tema de la síntesis, tú la logras mientras más bagaje cultural tienes. O sea, por ejemplo, si tú te gusta leer mucho, lees de historia, lees de, ¿qué te digo? Shakespeare, lees, pero de todo, de la cultura popular, de hechos pasados, de hechos del futuro, de la tecnología, de todo. Entonces, al momento en que tienes que plasmar algo, y instintivamente tú agarras todo ese bagaje cultural y tienes que lograr, yo siempre digo que la caricatura mientras menos palabras es más poderosa. Hay caricaturas que a veces, es más, muchos de los caricaturistas de ahora caen en eso, que tú las ves, que las ponen en la televisión y es como una carta que tienen que leer Álvaro Alvarado y el otro dice que sí, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, no, entonces digo, ya me estás hecho. La gracia de la caricatura es que tú mismo caigas en cuenta del chiste, no que te lo explique. Entonces, la síntesis es la gran magia que tiene que tener la caricatura. Lograr poder sintetizar toda la situación y que la gente de un solo golpe capte, ¿no? Claro, como, o sea, venir con la moraleja, pero que siempre siga, o sea, pudiendo ser accesible para todo tipo de personas, imagino. Y que con eso te ayude el bagaje cultural. Y otra cosa también, o sea, hay unas reglas que me dijo Wilfie, que era el director, o sea, la primera vez que me contrató. Él me dice, nunca hagas una caricatura de un tema personal, o sea, como que son como reglas no escritas de la caricatura, de ya meterte como en la intimidad. O sea, tú tienes que criticar, es una persona pública, pero tú haces una caricatura de su gestión dentro de la... Sí. Pero no sobre su vida personal o si el tipo tiene alguna, y ahora que hay la diversidad, alguna tendencia, digamos, de lo que sea. Eso no se debe hacer. Y también
¿Qué más te iba a decir sobre eso? Ya que no, nada que sea personal, nada que sea su vida íntima, o sea, su vida personal como tal, ni nada que sea tuyo, pues, que tenga que ver con tu problema, con algo personal tuyo. Sí, claro, pero había otra cosa que iba a mencionar que era Este importante estrés, ajá. de la caricatura. Bueno, se me fue la Después nos idea. las mandas. Ahora, tú Sí. nos dices que podíamos traer un papel y un lápiz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos hacer algo en poco tiempo o tenemos... Bueno, sí, podemos hacer un yo les ejercicio? puedo hacer aquí una caricatura. Y bueno, y antes de que terminemos, me gustaría hablarles de la película y de mi canal de YouTube. Claro, claro. Profesor Moisés tenía una pregunta, si la quería hacer también. Sí, solo un Hola, comentario. hola. Dale. ¿Qué ¿Me tal? escucha? Sí, Buenas, gracias. ¿Qué tal? Creo que nos conocemos. ¿me escucha? Sí, cómo ¿Qué tal? no. ¿Qué tal? Tengo un problemita con la cámara, pero aquí la estoy arreglando. Aquí te vemos. Un saludo a todos los que están por ahí, creo que también conozco las caras por ahí. Quería preguntar algo, ¿qué tanto es factible en la parte de la creación de historietas? Así sabemos que tenemos lo que es manga, lo que es el cómic, y qué tanto podemos tener, por lo menos aquí en Panamá, hablando localmente, cómo se podría desarrollar si se tiene una buena expectativa de esto. Ajá, del tema del cómics o de las mangas, tú dices. No, de la creación de historietas aquí en Panamá, por lo menos. Ajá, pero historietas de políticas o historietas en general. Cualquiera. Bueno, digo, yo pienso que todo es posible, simplemente está el elemento creatividad y el elemento, ¿cómo te digo? Que es que no se puede predecir de que el asunto como que haga clic y pegue en la audiencia y agarre vuelo, ¿no? Pero simplemente hay que, a mí me gusta mucho experimentar y lanzarme al ruedo y ver qué pasa. Algunas veces lo que hace se dispara y otras veces no, y otras veces demora años en que ese tema pues logre como llegar al punto que tú quisieras. Pero yo pienso que todo es válido. Hasta, yo he estado pensando en eso también. Es algo que mira que lo hice un tiempo, pero era con un personaje que inventó Wilfy. Se llamaba y que la OP, y era una tira de tres... Las garzas, ¿no era, no? Algo así No, de la... decía las garzas, pero en el cubo, el tabloide de Wilfy, yo hacía un personaje que se llamaba la OP, que la el OP. personaje lo creó él, pero yo era el que lo dibujaba. Y esa fue mi experiencia con lo de historieta. Pero de ahí más no, siempre traté de inventar alguna historieta, pero es algo que no se me dio fácil, ¿no? Pero todavía es una asignación pendiente para algún día. Sí. Teta para los manes, ¿qué pasa con eso? Aquí sí Bueno, saben de eso, ¿no? Todos saben de qué estamos hablando, ¿no? Todo el incidente que se dio con una joven, una chica en la sociedad que mostró sus senos como un señal de crítica o de rebeldía. Entonces, Joaquín inventó meterse con el tema, pero no va a contar exactamente por dónde va ese tema, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que los caricaturistas somos atemporales. Nosotros estamos en todas las épocas. Entonces, resulta que a mí lo que me gustó fue el título, porque era una película que iba a ser de bajo presupuesto, micro presupuesto, y yo decía, en la época, o sea, ahora cuando se hace una película, los trailers tú los ves por todos lados, tú los ves en YouTube, los ves en WhatsApp, por todos lados. Antes las películas solamente se podían apoyar en el nombre y en el afiche, porque no había tanta difusión. Entonces tú veías nombres tan espectaculares como películas que se llamaban, dizque, Cuando las águilas se atreven, Los cañones de Navarrones, El bueno, el malo y el feo, El puente sobre el río Kwai, y tú nada más oías el título y tú dices que, oye, tengo que ir a ver la película. Entonces yo decía,
tengo que inventarme un título ya que la película es de bajo presupuesto que levante vuelo. Entonces acababa de ocurrir el tema de Annie Waller y yo un día con mi papá conversando, estábamos almorzando y yo dije, ¿tú te imaginas que yo le pongo una película y que teta para los manes lo que pasaría en los medios? Y mi papá dice, eso va a ser un éxito. Y entonces, pero yo tampoco quería, o sea, la película realmente critica este tipo de conductas y más bien es un tema más amplio que habla sobre las redes sociales, los influencers y los que no son influencers. Entonces, yo agarré el título para que agarrara vuelo en los medios y también con ese título se creó una ola que me ayudó a conseguir el inversionista. Entonces, pero que hay una doble moral en Panamá, porque cuando tú haces un título así que, entonces yo le dije a mi papá, pero es que no me, o sea, Panamá tú sabes cómo es, entonces yo le puse teta para los manes, un mensaje positivo, entonces ahí más la gente le hacía clic y me llamaba a todo el mundo y mis amigas decían, y que, pero ¿cómo así y dónde está el mensaje positivo? Bueno, tienes que ir a ver la película. Entonces más le hizo como cortocircuito a la gente y más la gente quería conocer sobre el proyecto. Y fue, digo, genial para mí esa estrategia de mercadeo. A lo que voy es que hay una doble moral porque cuando tú haces cosas así en Panamá, la gente te empieza a tirar plomo y criticar. Y yo pongo ejemplos. ¿Por qué la gente no critica? Al principio la novela se llamaba Sin tetas no hay paraíso. Y nadie decía nada. Y la presentaron en todos lados. Es más, hay una película, creo que es chilena o de la época de Franco, o no sé, o en España, que se llama La teta asustada. Y la película trata de que en esa época hubo una pandemia, casualmente, que se transmitía a través de cuando las mujeres amamantaban a los hijos. Es una película seria y el nombre es La teta asustada. Entonces, la gente es muy corta aquí, entonces quieren, o sea, si es de afuera no pasa. Por ejemplo, monólogos de la vagina. Viene monólogo de la vagina interpretado por miles de actrices buenísimas y estamos hablando que el tema de la película, o sea, de la obra, es sobre vaginas y hablan vaginas y todo es sobre vaginas. Mi película no es, pero eso nadie lo ve mal porque es algo que vino de afuera. Pero bueno, pero para terminar, el proyecto va muy bien porque justo antes de la pandemia se interesó gente de afuera, de España y República Dominicana, y ya la película subió a un presupuesto de $1 millón y ya se convirtió en una película que va a ser internacional. Tiene otra proyección. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo. Joaquín, quería hacerte una pregunta con respecto a tu vida, ¿no? ¿Tienes planes en el futuro de crear una película, un libro o un cómic sobre tu vida, o sea, sobre todo el trayecto de tu vida desde que empezaste hasta donde estás o hasta hacia algún futuro que llegues? ¿Tienes planeado crear alguna película o un cómic o un libro? Oye, me ha encantado tu pregunta porque pareciera que me leyeras la mente, porque casualmente yo escribí un documental que más o menos relata mi vida, o sea, se llama Sueños de Masilla y es paralelamente cómo se crearon el tema de las estatuillas, cómo nace, pero a la misma vez cómo paralelamente empieza, o sea, mi vida, ¿no? Y empieza con todo este tema que te conté, que me inspiró rock y todo. Y entonces, ¿qué sucede? La idea con ese proyecto es lograr involucrar a Sylvester Stallone en ese proyecto en algún momento, porque la idea es que aparezca para hacer, como quien dice, cerrar el círculo, ¿no? Pero aparte de eso, también tenía planes de guiones que tengo, convertirlos en novela o convertirlos en cómics. Todo eso
son cosas que he estado pensando y desarrollando. De hecho, un amigo mío hace poco Alex Atencio hizo un libro que puso en Amazon, pero un libro como de pocas páginas, decía como si te vas de viaje te lo puedes leer en el avión y no sé qué, y después hizo un audiolibro, y él pues me dio una gran idea porque convertir esto en novela coge tiempo, hacer un cómics de un guión de una película una novela gráfica coge tiempo. Entonces me dice Alex, dije, no, pero hazte un manual. Y yo dije, como el que yo hice, un manual. Y sí, 22 páginas, 12, 15 páginas, y eso a él lo ha disparado a otras cosas ahora. Yo dije, genial, porque yo tengo otra película que también tiene actores firmados de Hollywood, que se llama El Man y su manual de seducción. Entonces yo dije, bueno, pero yo puedo hacer el manual con caricaturas, y sale La Roca, y él. Entonces yo dije, pero si ya yo tengo... autobiográfico, ¿no? Sí, entonces, sí, con Alex me animó a dar ese primer paso en pequeño, con un libro de repente como un manual, para después ir a lo otro. Muy bien. Una consulta. Dígame, profesor. Es un comentario. Dígame. Estoy viendo que hay muchos temas sexuales. ¿Se puede tener éxito sin temas sexuales? No, definitivamente, pero es que el tema de la película, el nombre puede la gente interpretarlo como algo sexual, pero es que, por ejemplo, la palabra tetas en el diccionario es la palabra que es. O sea, eso no es la gente que interpreta las lo cosas. que quiero decir, el éxito siempre está de la película. La mayoría del éxito se relaciona más con temas sexuales porque la atrae más atención a la gente. No necesariamente, porque hay películas, como te digo, cualquier género, a mí me gustan todas las películas, pero no porque tenga un tema sexual la película va a ser un éxito. Lo importante de una película es el guión, y que si hay alguna sexualidad en la película tenga que ver con el guión. Por ejemplo, hay una película muy buena que es la precursora de Sombras de Grey, que bueno, no la he visto, pero me imagino que se inspiraron de 9 semanas y media, que para mí es una de las películas más eróticas, más espectaculares que se han hecho. Y fue buena porque tenía el guión estaba bastante bien, tremendas actuaciones, la fotografía espectacular. Entonces, no necesariamente tiene que haber elementos sexuales ni escenas sexuales para que una película sea exitosa. Y de hecho, la parte de la caricatura como tal que hemos estado escuchando, tiene que ver con el tema de la denuncia social, pues todos los temas de la agenda social y por qué tiene éxito una caricatura en términos de los lectores y las audiencias. Y obviamente en este sentido yo creo que es importante, y vale lo que el profesor dice, o sea, en una industria como la del cine, por supuesto que el tema de violencia, el tema de sexo, el tema tiene un lugar, ¿no? Pero yo siento que también la manera en que se da el tratamiento es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, porque mira que casualmente con Annie Waller, y esto es una información inside, resulta que yo creo que es más poderoso en una película hacer lo opuesto, porque ahora hay con el internet se puede ver tanto tema sexual. Tanto explícito, tanto explícito que tú haces lo opuesto y puede impactar más. Y tengo una anécdota con Annie Waller porque yo le enseñé una escena de 9 semanas y media donde sale Kim Basinger, pero ella sale en un baby doll, cosa que ya no usan. Entonces ella se quedó como en shock y decía, ay, ¿esto qué es? O sea, no entiendo porque, o sea, ella no está desnuda, pero se transparenta un poco con las luces, espectacularmente la filmación, y ella me dice, ya veo por qué mi mamá usaba eso, y no sé qué, y ella se le voló la cabeza de la escena tan espectacular, y donde no se veía, ¿cómo te digo? Todo, sino que se sugería, y ella tenía un baby doll puesto medio transparente, y ella le voló la cabeza, la reacción fue, yo me quedé, y dije, pero era como antes, cuando no tenías tanto acceso
a eso que la gente se mataba por comprar una revista de Hugh Hefner, Playboy. Ahora es al revés. Yo creo que impacta más cuando no enseñas tanto. Así es. Bueno, Joaquín, ahí nos quisiera hacer gustaría, una... ajá, dígame, Miriam, ya nos Claro, queda poco claro. tiempo y quería Sí. aprovechar el tema de las técnicas, que nos hablaras un poquito de eso, pero vamos con la pregunta de Miriam para ir cerrando. ¿Sí? Quería saber cómo te sentiste en el 2004 cuando presentaste la película La Noche en el Festival Internacional de Cine en Barcelona. Bueno, esas experiencias son muy buenas porque tienes un contacto con el público y tanto allá como acá yo me metía de incógnito en las salas de cine para ver la reacción del público. Entonces, hacer cine es súper interesante porque tú creas tu propio universo desde que lo escribes y después cuando tienes que buscar el casting, los actores y después cuando estás filmando y lo que escribiste en papel, lo logras y se ve espectacular. O sea, tú dices, wow, era lo que me imaginé. Y entonces, cuando te metes finalmente y estás ahí con el público y cuando tú planeaste que en un momento se rieran y la gente se ríe o en un momento tuvieran miedo y tienen miedo, o sea, es indescriptible la sensación y sobre todo porque sientes que lograste llevar los sentimientos de la gente como tú querías. Lo opuesto sería que tú trataste de hacer una escena que diera risa y nadie se rió, y una escena que diera miedo y la gente se rió. Pero bueno, en mi caso... Aquí hace suya la película, ¿no? Pero en mi caso, si la ven, la pueden ver hay una página newfilmmakers.com donde la pueden bajar. Y hay una escena en particular, no sé si tú la viste, Bárbara, que es una escena relativamente fuerte, que cuando la gente la veía, se trataba de una violación, pero una violación diferente. La gente, yo estaba en el público y había unos que se reían, otros que se asustaban, otros que se impactaban, otros que tenían una risa nerviosa. O sea, en esa escena todo el mundo tenía una reacción diferente. Y yo dije, y una vez dijo un cineasta que si tú logras que una sola escena de tu película sea memorable, tú hiciste tu trabajo. Y yo creo que lo logré con esa escena de esa película. Bueno, quisiera que termináramos un poco con el tema de, si te nos da tiempo, no sé si vamos a tener el tiempo para ver la parte que nos decías de la hoja y del lápiz, y me gustaría también que en eso nos dieras algunas aproximaciones, o yo sé que nos va a quedar un poco las ganas y el interés de seguir pues profundizando en el tema, ¿no? Sí, bueno, yo les voy a hacer una caricatura para que más o menos vean cómo podría... Por ejemplo, yo empiezo siempre por la nariz, porque la nariz es el centro del rostro. Entonces de ahí tú puedes ir colocando los otros elementos. Vamos a ver si reconocen al personaje. Pero tienes que tener una formación en el arte, en pintura, en dibujo, ¿o no? Bueno, hay gente que tiene el talento innato, pero también se puede aprender y todo se aprende con la práctica. Joaquín, yo quería preguntar, ¿qué aspectos se pueden considerar para lograr personalizar pues, esa caricatura en caso de no ser un experto? Bueno, como yo les comenté anteriormente, es el tema de la observación y lograr identificar los rasgos de las personas. O sea, esa es la forma de lograr esa caracterización. Aquí se me quedó. No se ve mucho porque ahí la luz le cae. Ajá, ya. Ajá. Aquí estás dibujando. Vamos a ver si me sale aquí a lo rápido. Ah, creo que ya sé quién es. Ese es ¿Tú Martinelli. tú memorizas el personaje o qué? ¿O tú tienes como memoria fotográfica? Bueno, ya uno de tanto dibujarlo. ¿Te lo aprendes?
Ah, A mí no se me parece a Martinelli, Lauri. ¿Quién dijo que era Martinelli? Yo creo que es Nito. ese mismo. Ah, Sí, es neta. Estoy tratando de dibujar. Yo a los 7 años estuve dibujando eso de dibujos abstractos y sombreados, Ah, pero creo que ya perdí la práctica. ahora, más importante es lo que comunicas, o el dibujo es tan importante como lo que escribes o lo que quieres mencionar como el mensaje de tu denuncia o tu caricatura. bueno, para la caricatura editorial o política, o sea, el mensaje es más importante porque tú puedes hacer, por ejemplo, Wilfy con las garzas, él nada más hacía garzas, pero el mensaje trascendía y era impactante. Y tú puedes hacer de repente no tener la habilidad de dibujar rostros y tú puedes crear una historieta como mencionaron antes o una caricatura con personajes que tú inventaste y tienes el tema político, etcétera, y sigue siendo poderoso. Pero obviamente, si tienes la capacidad, que es algo que se ha perdido en algunos caricaturistas, que no, por lo menos a mí me gustaba mucho que se pareciera y que fuera idéntico, porque esa identificación hace que el público como que se conecte más y también el mismo político que la ve y también está el tema un poco del poder que tiene la caricatura porque tú puedes hacer, no puedes ni, si quieres no pones ni el nombre, pero puedes decir muchas cosas que si escribieras un artículo te pueden demandar y te pueden meter en un problema, aunque me demandaron de todas maneras, pero... ¿Cuántas veces te han demandado? No, una vez, pero irónicamente después a otros caricaturistas también lo demandaron y me acuerdo que Arias Calderón demandó una vez a Rack y él criticó cuando me demandó en Dara, porque es que cuando se parece igualito, nadie lo ha sentido, pero si a ti te dibujan en una cuestión que te deja medio... Ah, ese era lo otro que se me olvidaba, que la caricatura debe tener humor para que el político que la ve dentro de todo, digo, puede tener o no, pero si tiene humor, los mismos hasta presidentes les gusta también. O sea, tú le estás tirando plomo, pero si tiene humor, él mismo se ríe porque chichi me vaciló. O sea, si tú logras eso, o sea, puedes tirar plomo, pero cuando es una caricatura así que no le metes mucho humor, ya ellos la pueden sentir mucho más incisiva y mucho más como, ¿cómo te puedo decir? Y malintencionadas, ¿no? ¿Cuál ha sido la caricatura que más cariño le tienes, que tú consideras que es tu mejor caricatura? Yo pienso que, bueno, hay dos. Esa, de la Paloma de la Paz de Capitá, porque fue como la más fuerte. Y hay otra que me publica, que creo que quizás es la única caricatura que se ha publicado en primera plana en algún periódico de Panamá, que fue una que yo hice del procurador enterrando todos los casos que había en ese momento, y uno de los casos era lo del caso Espadafora, y entonces al lado salía una bolsita que entonces tú te imaginabas que era como la cabeza, pues, pero esa la pusieron en primera plana en la prensa, que yo me acuerdo que cuando eso pasó yo dije, wow, la pusieron en primera plana. O sea, ni si la sacaron de adentro, primera plana. Esas dos, ¿no? Y una pregunta final ya para cerrar. ¿Crees tú que la caricatura tiene futuro o está llegando a sus últimos momentos y se va a llamar otra cosa? No, yo pienso que la caricatura siempre va a existir. Ahora la gente habla de los memes. De hecho, amigos míos de mercadeo digital me dicen que cuando vas a taguear no pongas caricatura, pon meme, porque meme es lo que es, que no sé qué. Yo dije, pero es que un meme no es lo mismo que una caricatura. Un meme es un chiste así medio superficialón y una caricatura es más profunda, con mucho más contenido y más sustancia.
Entonces él dice, pero no importa, yo digo, no, me voy a poner las dos, / caricatura editorial / memes. Esa es la transición esa. Bueno, habrá que seguir, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo, realmente te agradezco la oportunidad que nos das de estar aquí enseñando la caricatura que hiciste para que quede, para que la podamos ver bien, y bueno, de verdad que sí, sé que este es un arte interesante, es un género importante del periodismo y un género del arte gráfica, ¿verdad, profesor Moisés? Y es un arte también que tiene un valor para la comunicación hoy por hoy, ¿no? Así que te agradezco mucho en nombre de nosotros, pues como estudiantes y profesores de la Universidad Latina de Panamá, el habernos dado este tiempo, este espacio para conocer tu trayectoria, entrarnos en tu mente y conocer algunas técnicas interesantes de cómo una caricatura puede ser exitosa, ¿no? Así es que te agradezco mucho y le agradezco a todos el haber estado aquí. O si tenemos otras preguntas, se las podemos mandar a tu chat, ¿verdad? Para que Sí, nos las contestes. yo quería terminar bueno, que si me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, Claro. Joaquín Carrasquilla, en Facebook Joaquín Carrasquilla, Twitter J Carrasquilla, y mi canal de YouTube, que también tengo un contenido donde estoy haciendo entrevistas integrando todas las artes mías, estatuillas, caricaturas, etcétera. Ahí le hice a Juan Diego Vázquez, a un actor de Telemundo, y también les quería hacer una última pregunta yo a ustedes, que están los estudiantes. Muy bien. ¿Ustedes suelen ver las caricaturas o nada más ven memes? Yo en mi caso sí lo he visto porque mi abuelo se ponía a ver y me decía, mira, aprende que esto no es fácil. Y yo decía como, hay abuelos que no entienden, que te lo voy a explicar. Él dice esto y yo como que, ok. Pero yo lo conocí por mi abuelo, que bueno, que en paz descanse. Él siempre me mostraba, compraba periódicos todos los días y me mostraba, mira, aquí hay una caricatura nueva, disculpa. Y yo decía, la persona que hace esas caricaturas debe tenerle amor y pasión por crear un arte tan hermoso como esto. Y la verdad, ya te reconozco a ti, Joaquín, y en verdad te felicito porque yo ni siquiera sé dibujar un avión y haces algo increíble con tus manos que son valor para ti al crear una imagen, a grabártelo, y en verdad es un trabajo bastante sorprendente. Espero algún día ver tu libro o tu película sobre tu vida y en verdad estaría muy orgullosa de poder ver un día tu historia en las películas. Ah, bueno, y también algún día voy a ser actor también. Ajá, muy bien. Así que muchas gracias. Lauri. Casualmente quería hacer esa última pregunta, si estaba dentro de tus planes llevar a cabo la carrera como actor, ya que como productor la has hecho y como caricaturista, ¿no? Quería saber, pero bueno, ya respondiste a la pregunta antes. Bueno, en la película La Noche, yo fui uno de los protagonistas y todo empezó, lo del cine, realmente era porque yo quería ser actor, pero como no había industria, pero sí tenía yo experiencia como productor, dije que bueno, entonces voy a tener que hacer yo la primera película para que arranque esto. Pero la verdad que no he podido actuar tanto, no se me ha dado como quisiera en películas, y es algo que todavía quisiera hacer más y estoy luchando. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 53. Pelado, apenas. Pero, ¿Quién más, Juan? Contesta. ¿Quién más quiere contestar las preguntas? Moisés. Bueno, Joaquín, una preguntita antes de irme ya. ¿Cómo te sentirías si en el día de mañana la mejor persona que admira te pide que le dibujes su rostro y se lo entregues a él? A él. Wow. Oh. Bueno, en este caso me dijiste que Silvestre Stallone lo admiras por las películas, ¿no? Y sí, si en el día de mañana te pediría que le dibujaras uno, ¿cómo te sentirías? Bueno, eso sería un sueño hecho realidad, y lo más cercano que he llegado a eso, porque yo lucho todos los días por cumplir mis sueños y mi meta, tal como Rocky lo hacía en sus películas, fue que por Twitter a muchos artistas yo también les mando a veces caricaturas y después quedan siguiéndome. Y yo le hice una al hermano de Sylvester Stallone, Frank Stallone, de él con Sylvester Stallone, porque él también tuvo un pequeño papel en Rocky, y le puse algo personal, emocional, como que
Dice, oh, qué largo camino hemos tenido, hermano, te quiero mucho, no sé qué cosa, y de una vez me contestó y no sé qué, y hemos quedado con él y con la esposa Stallone a través de las redes, he quedado, o sea, conectado y comunicándome. Muy O sea bien, que estamos trabajando en eso. muy bien. ¿Alguien más? Increíble, de verdad. Yo puedo decir que desde pequeña siempre vi esas caricaturas en el periódico también por mi abuelo, igual que mi otra compañera, y él siempre se preguntaba, ¿cómo hará esta persona que dibuja todos los días para tener ese mismo humor y no bajar y cada vez ser más jocoso, ¿no? En el tema del dibujo. Y él, me acuerdo que siempre abría el periódico y de una vez veía las caricaturas porque él decía que antes de leer la caricatura le hacía un resumen del tema actual, de lo que estábamos viviendo o de las noticias que él iba a leer posteriormente, ¿no? Entonces, qué dicha y qué orgullo, pues, conocer a un caricaturista a estas alturas que tal vez no pude ver esa trayectoria antes porque no nací, pero me hubiese gustado verlo y vivirlo, ¿no? Por allí en esos tiempos. Y de verdad que es un placer conocer a una persona que ha dejado a Panamá muy en alto y demostrar que en Panamá hay talento, de verdad. Yo aparte de estudiar aquí periodismo, soy bailarina, me he dedicado al tema de la danza y hace pocos meses estoy también en el teatro y para mí conocer también un actor pues me llena y que no solamente tiene el gran talento de ser actor, sino tiene otros talentos, es polifacético y de verdad que gracias por toda esa pequeña trayectoria que nos has contado, que sé que es más, pero bueno, en este corto tiempo hay que resumirla, ¿no? Sí, Así no, y gracias a ustedes porque me han encantado sus preguntas, su disposición y se ve que son chicas y chicos inteligentes. Así que no, nada más los exhorto a que sigan sus metas, sus sueños, todo es posible, no es fácil a veces, pero nada más hay que pararse y seguir adelante. Muy bien. Así Bueno, es, de muchas verdad que Bueno. gracias. muchísimas Y gracias. Juan, ¿querías decir Sí, algo muchas más? gracias. No, nada, de lo mismo, pues muchas gracias pues por contarnos tu historia y me pareció bastante interesante. Yo también dibujaba un poco, pero lo he dejado y me interesa pues saber cómo todo lo que haces para crear las caricaturas y las estatuillas. Y de verdad que igual que en las entrevistas, igual de chévere, o sea, parece irreal, así que de verdad que fue todo un placer. Bueno, muy Bueno, lo que bien. importa es que vean mi Gracias, canal. profesor Isan Al-Mustafa. Se dice así, ¿verdad, profesor? Isan. Sí, sí, Y correcto. gracias, profesor Moisés, también A por ustedes, acompañarnos. a Vamos a ustedes, compartirlo ha sido con un nuestros placer. estudiantes. Sí. Muchas gracias. Mucho gusto, Ha sido mucho un gusto. placer, estimado. Bueno, buenas Muchas noches, que la gracias. pasen todos muy bien. Igual. Hasta Igual. luego. Chao. Bye. ya. Creo que todos seguimos aquí. Ay, sí, Sí, yo voy no a sé. ver si lo tengo que cerrar para que se grabe, ¿verdad? Así que voy a despedirme. Muy buena, de verdad que excelente. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Vamos a seguir con todo, ¿no? Hasta Sí. luego.